Bien, pues continuando con esta revisión creativa, innovadora, que es a partir de referentes, de recuerdos, de imaginación, etcétera. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un fotógrafo, David LaChapelle. Tiene cosas muy interesantes. Vean qué es lo que está haciendo. Está recreando pinturas, escenas importantes de la historia del arte occidental, religiosos, pero descontextualizando y colocando otros elementos de la cultura pop. David LaChapelle se caracteriza por ese tipo de cosas y por todo este carácter ilusorio, cromático, del detalle, etcétera. Insisto, quien le interese busque la obra de David LaChapelle y tiene cosas, unas un tanto polémicas y otras un tanto de risa, un tanto de sátira, de crítica también. Vemos a la piedad. Courtney Love en La Pietà, 2006. Y bueno, pues vemos todo un contexto descontextualizado, valga lo que estoy diciendo, un referente, un fondo totalmente descontextualizado, con figuras de la cultura pop que están evocando esta escena de la piedad, ¿no? Cuando Cristo está muerto y la Virgen María sufriendo por la muerte de su hijo. Aquí estamos viendo, bueno, Courtney Love, la pareja de quien fuera el vocalista de Nirvana. Pues ahí es un tema sensible, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Y bueno, de pronto por ahí la idea eh, de cómo entender estos mensajes con un contexto actual, por ejemplo en la parte superior, esta idea como de Jesús con sus discípulos, pues, ¿qué es lo que tenemos ahí? Es como una especie de última cena. Vean los personajes en la actitud que está, etcétera. Pues, ¿qué fue lo que hizo? No está siendo innovador, sí, porque está generando una propuesta diferente, con una técnica diferente, pero son cosas que hemos visto y con un lenguaje de una crítica interesante, una crítica social, una crítica religiosa, etcétera. O abajo vemos a Kardashian, ¿no? No sé el nombre de esta mujer de la familia Kardashian, pues como evocando esta idea de la Virgen María, no lo sé. Entonces, son cosas que conocemos, pero con un lenguaje o con un contexto totalmente diferente a la temática original. Eso puede ser innovador, claro que lo es. Entonces tampoco es llegar y que David LaChapelle diga, híjole, ¿cómo hago yo? ¿Cómo descubro el hilo negro de la fotografía? No sé si existe el hilo negro en la fotografía, pero al menos fue innovador en su propuesta. Recordemos esto que habíamos visto en la sesión anterior, el proceso de diseño está conformado por la conceptualización, o sea, la lluvia de ideas, la ideación y la materialización de estas, o sea, el dibujo, el croquis, las maquetas, la diagramación de las ideas. Cómo a partir de la percepción, la creatividad, la habilidad para crear cosas y un carácter reflexivo a partir del bagaje intelectual de cada uno, de las herramientas creativas, de las herramientas que uno puede tener, que le proporciona la academia para discernir, sintetizar, seleccionar y pasar de una investigación, de un planteamiento del problema, de un planteamiento del problema hacia una actividad proyectual en donde ya vemos una verificación en ejecución, que es la primera imagen, el proyecto arquitectónico, el ejecutivo, pero para ello tengo yo que experimentar, interpretar, idear, bocetar, buscar alternativas, estudio de volúmenes, experimentar, equivocarme y también tener aciertos. Eso es lo importante y que no podemos olvidar en este proceso proyectual, ¿vale? Para todo esto entonces, el concepto arquitectónico. Dios mío. Ok. El concepto arquitectónico, disculparán ustedes por el estornudo, el concepto arquitectónico, ¿qué es? ¿Qué rayos es? ¿Es esto que estamos viendo en pantalla? Hay que tener mucho cuidado porque de pronto en la academia encontramos una variedad de entendimiento del concepto arquitectónico. Desde los defensores férreos de que el concepto arquitectónico
pareciera ser un discurso metafórico. Ya habíamos visto la expresividad formal, que es totalmente válido y es más, es necesario dentro de nuestra arquitectura tener un discurso y una narrativa metafórica, poética, arquitectónica, mediante el lenguaje, los principios de diseño, la proporción, el ritmo, el color. Vale, vale. Pero de ahí a llegar que de pronto voy a hacer, a partir del estudio de la forma de un pez, le genero ciertos estudios de abstracción y ¡pum! De pronto genero un edificio. ¿Es eso el concepto en arquitectura? ¿Eso sirve en arquitectura? ¿O más bien es un muy buen adecuado estudio y ejercicio formal? Pero de ahí a que sea arquitectura, yo veo que estamos aquí formando envolventes, esculturas, pero no estoy viendo los espacios. Ven aquí abajo, un cangrejo. Comienzo a estudiar las formas del cangrejo y voilà. Tengo esta cosa horrible que es una especie de puerto. Ok. Está muy kitsch esto. Bueno, pues esto es caer en una arquitectura muy figurativa. Y yo no sé si tengamos que estudiar tantos años una carrera como la arquitectura, con posibles especialidades y maestrías, para de pronto poner una engrapadora y que mi objeto arquitectónico sea algo que evoque una engrapadora. A lo mejor cuando ves el boceto no piensas en la engrapadora, pero inspirarte en un objeto cualquiera que no tiene un valor artístico, que no tiene un fin artístico, ¿como para qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Esculturas? ¿Envolventes? ¿Vestidos? ¿Envoltorios de un dulce? Vean, ahí un sellito. Yo tenía aquí un sellito. Se los voy a presumir. Era muy feliz usando mi sellito, ¿saben? Yo creo que ya ni de servir. Órale, revisado y miren, yo lo diseñé. Pero pues llegó la pandemia y ya lo dejé de usar. Vamos a ver si todavía funciona, a ver. Sí, todavía funciona, ok, bueno. Pues a lo mejor lo vuelvo a usar cuando se acabe la pandemia algún día. Hace 2 años no tenía canas, ya tengo aquí unas canitas. No crean que es baba. O el copete ya empieza a salir como medio raro, ¿ya vieron? Bueno, en fin, perdón, me salí del tema. No suelo hacerlo, pero chismecito, ¿verdad? Ok, volvemos otra vez al tema. Vean, de un objeto inanimado, un objeto cualquiera, una USB, de pronto digo, pues que la USB sea un objeto arquitectónico, con una salida de agua y un volado y... ¿En verdad? O llegar a cosas como esa cosa de la cámara. Yo no digo que no se haga, sí, quizás a mí me gusta mucho esta propuesta que vemos acá. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo los posibles objetos arquitectónicos, elementos, y ahora voy a hacer una composición de estos, vale, estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero si yo no tengo los componentes espaciales que requiero, pero sí tengo unas monedas, un cúter y un USB y unos cerillos, y comienzo a generar una propuesta así, pues entonces estoy haciendo una propuesta formalista, una propuesta más escultórica, porque después ya que tenga esta propuesta que sí, ok, se ve interesante, la verdad. Después digo, oye, ¿qué pondré aquí? No, pues es que yo no necesitaba un edificio de 3 niveles, no necesitaba, pues ¿qué pongo? Pues, pon ahí una galería. O sea, empiezo a inventar, ¿es lo que quiero hacer? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De dónde viene todo este problema? Resulta que en los 60, 70 surge una segunda oleada de vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vamos a tener vanguardias artísticas que buscan generar una alternativa ante el academicismo, ante el arte academicista, y que surge el impresionismo, el expresionismo, comienza a surgir el surrealismo, el dada, y una serie de tendencias como el cubismo, etcétera, el futurismo, bla bla bla, que comienzan a generar otras posibilidades.
Resulta que en los 60s y 70s también surge una oleada de segundas vanguardias en donde surge el minimalismo, el pop art, el op art, que es un arte de ilusiones ópticas, etcétera. Y entre ellas surge el arte conceptual, que tiene sus antecedentes en la primera oleada de las vanguardias. ¿Y qué es el arte conceptual? El arte conceptual, según Sol Levitt, nos dice que la idea o concepto prima sobre la realización material de la obra. Y el mismo proceso, o sea, notas, bocetos, maquetas, diálogos, etc., al tener a menudo más importancia que el objeto mismo, el objeto terminado, la obra final, puede ser expuesto para mostrar el origen y desarrollo de la idea inicial. Otro elemento a resaltar de esta tendencia es que requiere una mayor implicación del espectador, no solo de la forma de percibirlo, sino con su acción y participación. Aquí nos habla de una especie de bagaje que debe tener la gente para poder entender la obra en cuestión. Nos está diciendo que de pronto el concepto, la idea que está detrás de aquello que se está mostrando es mucho más importante. Ok, todo bien hasta ahí. Algo de finales de los 60. Luego, Domingo Hernández Sánchez en el año 2000 nos dice: las ideas prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles, a modo de que lo artístico sería el concepto, favoreciendo la reducción a lo mental, a lo abstracto, a la idea, a lo conceptual, y prescindiendo, o sea, no importando, la realización de lo material, indiferente a la técnica, el material o la forma que se utilice para representarlo. ¿Qué significa eso? Si hablamos de las grandes obras del Renacimiento, del Barroco, del Gótico, etc., evidentemente existe un gran valor que se le da a la técnica. Se requiere una gran habilidad para emplear óleo, emplear metales, emplear diferentes técnicas, diferentes materiales. Y la gran habilidad que se tenga en el manejo de estas técnicas nos genera obras sorprendentes, en donde existe un valor iconográfico, iconológico, y podemos entender evidentemente significados, alegorías, etcétera en estas pinturas. Existe una relación íntima entre lo que se ve y entre lo que no se ve en el trasfondo de las obras. Sin embargo, aquí comienza eso a ponerse en duda. De pronto dicen, ya la técnica no es tan importante como se piensa. Es más importante la idea, el detrás de lo que está en el objeto. Finalmente, Neida Urbina en el año 2002 nos dice: es un movimiento artístico en el que la conceptualización o la idea es más importante que la obra de arte en tanto el objeto físico o material. La idea es más importante que el objeto en sí. Y comenzamos a tener varios referentes. Desde los referentes, el primer gran referente que fue Marcel Duchamp, con La Fuente, que es un migitorio, el cual lo firmó, y ya. Hay que entender también quién decide qué cosa es arte y qué no. Comúnmente las academias, las galerías, y hoy en día también el mercado. ¿Ok? Por ahí hay alguien que es García Villarán. Es un español, pintor, crítico, que habla del amparte. Si alguien lo conoce, igual compártanos por ahí un video en donde comienza a hablar sobre qué es el amparte, la sátira, de pronto esta idea de que el plátano que pegas con una cinta y como canela al muro, no, de pronto dejar, no sé, véanlo, está muy interesante. O de pronto Mère d'Artiste, pues se entiende lo que es, de 1961, de Piero Manzoni, en donde literal hay excremento adentro de la lata. Y se venden millones esa lata. O de pronto un artista de la actual, que es Jeff Koons, con su famoso perrito de globo, en donde pues es un perrito, con la escultura de un perrito de globo enorme. Pero esto tiene que ver mucho con una de las muchas tendencias que nacen a partir del arte conceptual, como es el objet trouvé
o el ready-made, el objeto encontrado. Resulta que a partir del arte conceptual surge la idea del objet trouvé o del ready-made, en donde es prácticamente un objeto natural o desechado que se encuentra por casualidad y que este objeto no tiene un sentido, un fin artístico, y que este se considera que tiene un valor estético. El arte conceptual dice que la idea o este manejo conceptual que está atrás del objeto en sí nos genera un valor estético. Recordando que ya vimos la estética como aquello que estudia la belleza, pero que sobre todo estudia los sentimientos y las emociones que puede despertar una obra en la gente. ¿Vale? Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Bien. El objet trouvé nos dice que el mismo objeto, al descontextualizarlo, al trabajarlo, al darle un carácter, un fin conceptual, podríamos hablar de belleza, bueno, evidentemente el objet trouvé pone en duda los discursos de la belleza y los discursos de la estética, así como el arte conceptual. Y vemos por ahí una obra de Marcel Duchamp, donde vemos la obra de Rueda de Bicicleta, una rueda de bicicleta sobre un banco. O El regalo de Man Ray, que era sobre todo también fotógrafo. Pues algo que parece ser una plancha y que tiene unos picos. O el diapasón, me parece se llama, de una viola, de un violonchelo, pareciera ser, con los crines del caballo, en lugar de que sea la cuerda propiamente, bueno, pues son los crines sin ser hechos cuerda, y se llama Emak Bakia. No sé si es una persona, no sé qué rayo significa eso. Y ya. Eso es el objet trouvé. De ahí viene esta idea de que de pronto pudiéramos utilizar un cierto objeto, un objeto encontrado, un objeto cualquiera, en donde a partir de cierta narrativa conceptual metafórica comencemos a hablar de arquitectura. Tenemos el famoso Turning Torso en Malmo de Santiago Calatrava. Él dice que se inspiró en este aspecto antropométrico, biológico, de un torso que está torcido para generar este edificio. Hubo en otras obras como La Ciudad de las Artes que evidentemente nos evoca un ojo. ¿Este es el fin de la arquitectura? Tenemos que hacer esto que habíamos platicado, la famosa casa pato o el tinglado de vidrio, esta caja de vidrio con un letrero, o llegar al Museo del Té de China, que es una tetera y una taza, o la residencia de alumnos de la Escuela de Música de China también, que tiene forma de un violín y un piano. ¿Ese es el fin? ¿Un fin figurativo? ¿Un fin muy abstracto? ¿En qué momento la narrativa la confundimos en querer generar propuestas como estas? Esto es un ejercicio muy divertido de creatividad. Volvemos a la idea de creatividad. Jugar a crear cosas a partir de referentes inanimados. Vale, como un ejercicio está bien, pero no querer llevar esto a la realidad y querer construirlo a escala 1 a 1 y decir, pues eso que sea un auditorio, ya está. No, por ahí no va la cosa. ¿Ok? ¿Cómo podemos entonces entender el concepto en arquitectura? Aristóteles nos decía que la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas. No es copiar su apariencia. Eso nos puede ayudar mucho a entender que el arte tiene un trasfondo, una esencia, lo no aparente, que busca representarse por la técnica y la materialidad de la obra en sí. Existe una obra de Peter Eisenman, que es este hombre que está en esta parte, que es de constructivista, es un arquitecto de constructivista, junto con Bernard Tschumi, junto con Rem Koolhaas, que dan pie al deconstructivismo, al metarracionalismo, a la arquitectura paramétrica, etc. En donde en 1970 escribió una serie de notas sobre la arquitectura conceptual. La arquitectura conceptual se entiende en donde la importancia del objeto o la forma realmente es desplazada por el proceso, la gestación,
Es más importante el proceso de diseño que la obra en sí. Ok, ahí viene esta idea muy del arte conceptual. Palomita, me agrada, bien. El concepto solo es comprensible mediante una actividad mental, desvelando en el proceso de elaboración que se ha vuelto primordial frente al resultado final. Bien, otra vez el proceso de diseño como algo muy importante, como la dirección de la obra. Bien, la idea, el concepto, el proceso son propiamente cometido del artista. El significado pueda derivarse de una relación específica entre unas formas concretas y el juicio conceptual no es un juicio estético. No confundamos el juicio conceptual con un juicio estético. Son cosas muy diferentes. Por lo tanto, nos está diciendo el señor Peter Eisenman que es más importante el proceso en sí que la obra acabada. Entonces, ¿en qué momento comenzamos a utilizar un montón de narrativas metafóricas para complejizar el entendimiento de un objeto y decir que mi objeto arquitectónico es humo? Porque el humo, porque mi proyecto nos recuerda al movimiento sigiloso, lento y transparente del humo que se eleva por los cielos, y comenzamos a hacer discursos que se vuelven más hasta una fanfarronada que en sí una prueba fehaciente, física, notoria de estos términos en el objeto arquitectónico. ¿Cómo puedo hablar de humo si son cajas totalmente sólidas? ¿O cómo puedo hablar de agua cuando estoy viendo elementos que me evocan todo menos al agua? O de pronto pensar en hacer un mariposario que tenga forma de mariposa, o un serpentario que tenga su patio con forma de una serpiente. ¿Eso es lo que queremos como arquitectura? Y veamos aquí algunos ejemplos. Esto es Peter Eisenman. Peter Eisenman, el que conocemos quizás con estas obras de los años 90, Adorno Center Design, en donde vemos cómo hay un juego de volúmenes, de colores y de pronto ciertos elementos que se rompen con una tendencia muy deconstructivista, se ve muy agradable. Tendríamos que ver el proceso para entender el por qué es esto así. Pero sus primeras obras de los 70 vean cómo eran totalmente diferentes. Eran un cuerpo que se deconstruyó en diferentes planos y diferentes líneas y diferentes modelos, ejes, etcétera, para formar estas propuestas. Son casas, son propuestas de casas y se construyeron. Los procesos van cambiando a lo largo del tiempo. O Parc de la Villette por Bernard Tschumi, en donde vemos un jardín, un enorme área verde, en donde en lugar de hacer esculturas se hicieron ciertos edificios, ciertos objetos arquitectónicos con un juego formal, pero que tenían una función específica. Evidentemente el croquis jugó un papel muy importante, pero esto nos lleva a decir, entonces el concepto, ¿qué es? El concepto se refiere a una etapa en donde comenzamos a idear, en donde a partir de una lluvia de ideas comenzamos a generar, a trabajar, a madurar las ideas, generar una serie de valoraciones y selecciones, mapas conceptuales, críticas, autovaloraciones, una serie de reflexiones, una serie de ejercicios, de alternativas, de estudios, de análisis de pros y contras de nuestros diferentes dibujos, hasta llegar a una posible alternativa o una serie de alternativas. Eso son conceptos, ideas precisas, ideas concisas, que suman muchas ideas básicas y que no tenemos un solo concepto, son muchos conceptos que al final van a determinar y a condicionar nuestro proyecto arquitectónico. Para ir finalizando, hay que entender que este proceso de diseño vamos a tener, ya lo habíamos dicho la sesión anterior, desde el planteamiento arquitectónico, el planteamiento del problema, desde la investigación de sitio, investigación específica, un listado de necesidades, un programa arquitectónico, es llegar al planteamiento arquitectónico, o también llamado conceptualización o etapa de ideación, donde encontramos el desarrollo de las ideas rectoras, conceptos o premisas que puede organizar en formales, funcionales, estructurales, contextuales, ambientales, culturales, etc. Diagramas de funcionamiento y relación,
partido arquitectónico y zonificación, y comienzo a generar diferentes alternativas que voy a amalgamar, que voy a sumar, que voy a articular, hasta ahora sí, tener una primera imagen en lo formal, en lo funcional, en lo estructural y en la relación con el contexto. Esta primera imagen es la que muchas veces tememos que no salga inmediato. Pues evidentemente no va a salir de forma inmediata. Van a salir bocetos, croquis, alternativas, cosas extrañas, conceptos, ideas, que se van a madurar, que se van a relacionar, hasta llegar a una primera imagen. No olvidemos eso. Y bueno, nada más para ir finalizando, recordemos que algo importantísimo va a ser el desarrollo de este programa arquitectónico, en donde entendemos que a partir de condicionantes individuales, una demanda, el habitador y su listado de necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, recreativos, según su estilo y forma de vida, tendrá actividades que requiere generar para poder satisfacer esas necesidades. Esas actividades, que además están condicionadas y determinadas por el sitio y el contexto, dará pie a las necesidades, o a las posibilidades, mejor dicho, de ciertos espacios que respondan a esas actividades. Todo esto que les estoy diciendo es la dinámica espacial que hemos visto en otras sesiones. Esta dinámica espacial se tiene que estudiar mediante cédulas espaciales, análisis antropométricos, análisis ergonométricos, para poder hacer una especie de tabla síntesis llamada programa arquitectónico, donde yo ya caractericé al individuo, entendí sus necesidades, estilo de vida, sueños, deseos, hábitos, y por lo tanto identifiqué las necesidades y las actividades que requiere, y por lo tanto el tipo de espacio necesarios para contener esas actividades y que esas actividades satisfagan ciertas necesidades. Es fundamental, ¿vale? ¿Y qué viene después? Dibujar, croquisar, hacer alternativas. Y vean, no son los mejores dibujos. Son dibujos que primero te ayudan a entender tus ideas y que luego puedes ir trabajando y mejorando para que otros entiendan tus ideas. Pero primero son bocetos, son croquis, son alternativas, son estudios de posibilidades. ¿Qué pasa si hago el muro más grande, el muro más grueso? Si hago que la cubierta tenga cierta entrada de luz. Si de pronto, evidentemente esto es el hemisferio sur, si de pronto ciertas inclinaciones del sol las puedo aprovechar en el sur, para de pronto la entrada y la incidencia del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Ir generando una serie de propuestas hasta ir obteniendo elementos más maduros previos a una primera imagen. ¿Vale? Compañeras y compañeros, hasta aquí la sesión del día de hoy. Generen preguntas, dudas, aportaciones y nos vemos en un rato por Zoom. Muchas gracias y hasta luego. Bye.